Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y DEC MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Dedicación intencionada por servir a Dios. Dedicación mía, intencionada de mi propia parte por servir a Dios. No pensar en lo que piensan otros, porque eso nos puede traer un problema serio. Y tenemos el pasaje bíblico para esta vez, Lucas capítulo número 9, versículo número 62. Este es un capítulo largo, 62 versículos. A veces cuesta leer los 62 versículos en poco tiempo. Nos fuimos así al versículo último. Estaba viendo los temas de la semana o los temas del mes o del tiempo que hemos estado hablando, y nos dimos cuenta entonces que el Señor nos llama otra vez a que tomemos una determinación muy certera. Todos ustedes que ya decidieron seguir al Señor, manténganse ahí. Dice el versículo 62 de Lucas capítulo número 9: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¿Está fácil de entenderlo? Muy fácil. Algunos saben qué significa un arado. Algunos saben qué es un arado. Vamos a ver, ¿quién sabe qué es un arado? Ninguno sabe qué es un arado. Bien, hay algunos que saben qué es un arado. Arado es un objeto que en nuestra zona, de hecho, sea en este territorio, hay pedazos o fracciones de tierra que para prepararlos para el cultivo, lo que hacen es que juntan unos bueyes o unas bestias y le ponen esa pieza de madera que lleva una parte dentro de la tierra con la que remueve la tierra, o sea que la fuerza de los bueyes o de las bestias jalan esa pieza. Tiene una base que tiende a tomarse con la mano. Así que el que va a hacer el trabajo tiene que tener mucho conocimiento en cómo guiar tanto las bestias o los bueyes, como también guiar lo que le llama la mancera, o donde uno pone la mano en el arado. O sea, tenemos que ir con la mano en el arado y luego con unos lazos o cuerdas ir guiando las bestias o los bueyes para que estos lleven el surco. Así que empezamos en un extremo, nos vamos hasta el otro y así mismo. Entonces se requiere mucha concentración para que los surcos queden similares uno con el otro y luego que podamos llevarlos bien, correctos. Eso pues es lo que se hace con los arados, lo que justamente es la figura agrícola prácticamente. Entonces Jesús echa mano a una figura agrícola con la que algunos seres humanos tienen como instrumento para remover la tierra, para que la tierra produzca, para sembrar la semilla y luego que la tierra produzca. Así que creo que ya nos quedó entonces qué significa un arado.
Entonces Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tomemos la figura, la analogía. Si vamos poniendo el surco y luego vamos viendo hacia atrás, ¿cómo nos va a quedar el surco? Nos va a quedar torcido. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos guiando los bueyes o las bestias para que ellos vayan exactamente por donde deben ir, para que uno pueda ir guiando el arado. Así que no podemos darnos el lujo de ir arando y viendo hacia atrás. Tenemos que ir viendo hacia adelante. Se nos quedó entonces la figura. Entonces Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Lo dijéramos de otra manera: el que trata de hacer las cosas o el que trata de servir a Dios en este campo, pues tiene que estar poniendo sus ojos siempre hacia el frente para que las cosas les queden bien. Esa sería la aplicación más cercana. Tenemos que hacerlo así. No podemos darnos el lujo de ir pensando en servir al Señor y viendo hacia atrás. No se puede. Y el contexto que tenemos para este texto pues tiene que ver con algunas personas que en el primero de ellos podemos encontrar a un señor que se le acercó a Jesús y le dice: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y entonces el Señor le dice, o Jesús le dice: bueno, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Como si se dijera: bueno, los intereses, cuánto tenés, eso valés. Entonces Jesús no tiene ningún atractivo, no tiene ninguna razón para que alguien anhele por algunos intereses, anhele seguir a Jesús, a no ser los intereses de la salvación o los intereses de vivir para con Dios. Entonces no se puede ninguno dar el lujo de querer servir a Dios para sacar algunos beneficios para sí. Así que la vida del cristianismo no es en sí una vida que se pueda perfilar como para tener una prosperidad mezquina. Así que si habían algunos intereses en esa persona, Jesús le dice: bueno, estás en mal árbol porque el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde poner la cabeza. Y esto ya era un problema. Sin embargo, cuando se acerca a otra persona, Jesús le dice: bueno, sígueme. Y esta persona le dijo: muy bien, pero déjame primero que vaya y entierre a mi papá y después te seguiré. Entonces Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Había otra persona que le dijo el Señor pues que le iba a seguir. Estamos leyendo los versículos anteriores. Y entonces esta persona le dice: no, muy bien, te voy a seguir, pero primero déjame que me despida de mi familia y luego te sigo. Y entonces Jesús le dice: bueno, ninguno que quiera arar o poner su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Ahí termina la lectura. O sea que tres personajes con disposiciones diferentes. Así que Jesús les está diciendo que uno pues no tiene mucho que ofrecerle, el otro pues le dice: está bien, pero los intereses están equivocados, y así el último. Así que Jesús al final resulta diciendo que es necesario que tengamos expectativas muy definidas. Y ahí fue donde yo estaba pensando en ese tema: dedicación intencionada por servir a Dios. Y no vamos a ver los intereses mezquinos, sino vamos a ver algunas cosas que tienen que ayudarnos a determinar en sí qué es lo que Jesús estaba tratando de decir. La primera cosa que quiero que veamos a la hora de ir a la determinación de este tema, vamos a determinar la primera cosa, o hay 4 cosas que vamos a determinar y las tenemos ahí. La primera, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Si pensamos nosotros en lo que Dios quiere, tendríamos que ir a lo primero, y es una dedicación total, no una dedicación a medias.
O sea, Dios no quiere que se viva con un pie adentro y un pie afuera. Amén. Tenemos que ser personas que estemos definidas en la calidad de vida evangélica que llevamos. Amén. Primera cosa que tenemos que pensar es que Jesús no comparte la idea de que yo viva con un pie en un camino y el otro en otro camino. Tengo que definirme, porque Él quiere una dedicación total. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una dedicación total, no a medias. Significa que usted y yo tenemos que renunciar a nuestra vida pasada. Tenemos que desprendernos de la vida pasada. En este caso, recuerde que nosotros como seres humanos tenemos algunas condiciones erradas. Nosotros mismos pensamos que nuestro servicio a Dios está bien como lo estamos haciendo. Pero al ir a la palabra de Dios nos damos cuenta que hay cosas en las que tenemos que renunciar intencionalmente. No podemos llevar una vida que se identifique con el pecado y también que se identifique con la vida cristiana. No se puede. Aunque se permite muchas veces, y aunque nuestras organizaciones en algunas veces nos permiten ser parecidos a los de afuera, conozco a personas que van a la iglesia con frecuencia, pero en su casa se escuchan programas que no deberían, tanto en música como, o sea, en radio como en televisión. En su casa no se atina, hay palabras que no dan a entender que esta persona sea creyente. O sea que como que se vive una vida de dos tipos. En el templo pues somos bien cristianos y hasta vestimos de una manera que la gente se sorprende al vernos, pero luego que estamos afuera de la iglesia somos otra cosa. Eso sería una identidad doble. Por una parte decimos que somos bien cristianos y por la otra parte no. Entonces tenemos que renunciar a ese tipo de ideas erradas. En este caso tenemos que entender que no tenemos derecho nosotros a elegir entre las ideas de Jesús y seguirle a nuestra conveniencia. O sea, no podemos pensar en que la vida de Jesús es una y luego nosotros servimos al Señor como Él quiere o como queremos nosotros. Porque si pensamos en ese tipo de religión, no tiene el sentido que debe. Cual sea la religión. Yo estaba hablando hace poco con una persona que profesa una religión diferente a la nuestra. Tiene similitudes, pero no es la misma. Y esta persona, cuando yo trato la manera de entrevistarla y le pregunto, ¿usted es creyente? Y él quiere decir que sí, pero con la misma quiere decir que no. Y no tiene la fuerza para decir sí ni tampoco no. Entonces le digo, ¿y por qué se siente así? Y me dice, sí soy. Y entonces le mencioné si iba a alguna organización y me dice, efectivamente sí. Y le dije, ¿y qué pasó? Que usted no se identificó, ¿por qué tuvo temor? Entonces rápido me dice, porque a veces cuando decimos sí, lo que hacemos es empezar a contravenirnos y a tirarnos palabras contrarias. Y empezamos a señalarnos. Y por temor a que no lo señalen a uno, mejor quedarse así en pausa. Entonces le dije estas palabras. Yo creo que tenemos que estar bien definidos. Si estamos dentro de una religión cual sea, tenemos que tratar de vivir la vida que Jesús pide que vivamos. Amén. Si vamos a ser asistentes a una religión cual sea, estoy usando la palabra religión para no mencionar ningún tipo de nombre de denominaciones, porque tenemos ciertas limitaciones para hacerlo. Estamos llegando hasta donde usted no tiene idea. Entonces tenemos que cuidarnos de estas palabras, porque hay personas que no nos van a comprender esa terminología. Pero cuando hablamos de la organización que promueve a Jesús, que promueve a Dios, si Jesús es nuestro Señor, no importa cómo se llame el rótulo de nuestra organización religiosa, la iglesia a la que vayamos, pero si decimos que Jesús es el Señor de nosotros, entonces tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y tratar de vivir la calidad de vida que Él vive. Amén. Esa es la realidad. No vamos a pensar, bueno, pero tenemos diferencia de doctrina. Eso es bueno, en parte hay razón, pero tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Si Jesús es el Señor en nuestra organización,
entonces nuestros ojos tienen que enfocarse en las ideas que Él nos expresa y no en nuestras propias conveniencias. O sea, no podemos sacar beneficio para nosotros simplemente porque así lo queremos y vamos a X organización porque ahí me conviene. No, necesariamente no. Tenemos que sentir con la vida de Dios, la vida de Jesús, y tratar de vivir como el modelo que Él establece, porque eso es lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues tenemos que, lo que Él espera o lo que Dios quiere de nosotros es que nos entreguemos con un corazón bien convencido y que nuestra vida se diferencie entre la vida del mundo y la vida de Dios, que se diferencie. Si eso hacemos, donde quiera que estemos, tenemos la certeza de ser salvos, porque no son las iglesias las que salvan a la gente, es Cristo el que salvó a la gente, es Cristo el que salva al ser humano. Y toda persona que dice seguir a Cristo debe ser una persona que viva la vida que Cristo quiere, no a medias, sino una vida entregada. Por eso es que estábamos pensando en el tema para esta ocasión: dedicación intencionada. O sea, tenemos que ser intencionales por el servicio del Señor. Y la segunda determinación que tenemos ahí, ¿cuál debe ser la decisión del creyente? ¿Cuál debe ser la decisión de nosotros? Y ahí tenemos aceptar la cruz junto con la corona. Y aquí es donde se pone un poquito cardíaco el mensaje. Aceptar la cruz juntamente con la corona. El juicio juntamente con la misericordia. Vamos a puntualizar esto de esta manera. Cuando el Señor vino a la tierra, si usted se va a dar cuenta, dice la Biblia que Él tenía un lugar importante. Filipenses capítulo número 2. Dice que Él tenía un lugar especial, preferencial. Es Dios, pues, y estaba en las alturas, estaba en el cielo. Pero luego dice que se despojó de esa posición. Así, se despojó de esa posición. ¿Por qué razón? Para tomar una posición como la nuestra. Y en esa posición como la nuestra, hacer un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Pues el sacrificio de su muerte en la cruz. Así que Él asumió recibir una cruz con el fin de ¿qué? De redimir a la humanidad. Y gracias al sacrificio que Él hizo, entonces el ser humano que cree en Dios, que cree en el sacrificio de Jesús, tiene vida eterna gracias a ese sacrificio. Ahora bien, si vamos leyendo el capítulo 2 de Filipenses, nos vamos a dar cuenta que el mismo capítulo que dice que Jesús vino, se humilló a sí mismo como uno de nosotros. Ese mismo Jesús, por haber hecho ese sacrificio, Dios lo levantó de nuevo y le dio un lugar, le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Dios lo exaltó porque Él asumió una responsabilidad de servicio a través del sacrificio. Entonces, cuando usamos la palabra cruz en este caso, pues se está hablando de la vida sacrificada. Amén, la vida sacrificada. Vida que tenemos que empezar a ver al modelo perfecto que es Cristo Jesús, qué fue lo que lo llevó a la cruz y luego qué es lo que Él pide de nosotros. Eso significa renunciación a algunas cosas que no van con el estilo de vida que Jesús marcó a través de la cruz. Entonces, si Él a través de la cruz nos santificó y nos santifica, entonces tenemos que vivir una vida santificada, vivir para Dios, gracias al sacrificio de la cruz. Entonces vamos a ver el sacrificio de la cruz como el pago que es a nuestro favor, y vamos a tratar de vivir la vida que Él compró para nosotros, una vida sin pecado. Entonces vamos a tratar de llevar cada día ese sacrificio en nuestros hombros con el tal de devolverle a Jesús un estilo de vida que dé a entender que le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro modelo, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y de esa manera tratamos de vivir un estilo que le agrade a Él. Entonces eso requiere sacrificio, porque hay cositas que tenemos que renunciar intencionalmente. Hay cosas que nos gustan a nosotros, que no son correctas, que son pecado. Entonces nos duele tener que deshacernos de esas cositas.
Bueno, ese es el problema de algunos de nosotros. No sé si todos tienen ese problema. Espero que usted también tenga ese problema. O sea, que me cuesta desprenderme de las cositas, pero por amor a mi salvación y por honrar a mi Señor, aquel que me pidió que lo siga, aquel que me dijo que si voy a poner la mano en el arado, pues tengo que ver hacia adelante y no ver atrás, porque si veo atrás no soy apto para el reino de los cielos. Entonces tengo que renunciar intencionalmente a las comodidades que me ofrece la vida sin Cristo. Y eso significa una cruz. Alguien recuerda que Jesús dijo en una ocasión, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz y sígame. Amén, tome su cruz y sígame. ¿Y de qué está hablando? No está hablando de un artículo, no está hablando de un objeto, está hablando de un estilo de vida. Amén, un estilo de vida con el que uno da por entendido que renuncia, sacrifica la vida pecaminosa con tal de seguir el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Tratar de imitar a Jesús. ¿Y eso cómo cuesta? Cuesta imitar a Jesús. Por eso significa como llevar una cruz. Que tenemos que tratar de vivir la vida que nos dio el crucificado. Bueno, y eso cuesta. En este caso, todos aquellos que perseveren de esa manera, al final tienen ganado ¿qué? Una corona. Entonces, para merecer esa corona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacrificarnos. Por eso es que se habla de una dedicación intencionada por servir al Señor. Porque si llevamos una vida como Él lo pide, entonces esa vida que Él nos pide que llevemos, si la llevamos correctamente, un día va a ser premiada con una corona de vida. Eso decía el hermano Pablo, que todo aquel que espera la venida del Señor va a recibir la corona de vida. Y cuando hablamos de juicio con misericordia, mis hermanos, tenemos que reconocer que la vida en Cristo fue juzgada, nuestra vida fue juzgada a través de la cruz. Todos nuestros pecados fueron cancelados en la cruz gracias a la misericordia del Señor. Y nosotros tenemos que vivir ese estilo de vida que dé a entender que nosotros valoramos el sacrificio, el juicio que se estableció en la cruz, y que gracias a su misericordia nosotros tenemos vida eterna. Así que ¿cuál debe ser la decisión del creyente? Aceptar un estilo de vida que refleje que entendemos el milagro de la cruz. Número 3, la determinación número 3. Y estamos en la siguiente: ¿cuál es el costo del seguir a Cristo? Y en este caso, estar dispuestos a abandonar todo lo que nos da o nos está dando seguridad aparentemente. El sistema del mundo nos da tranquilidad. Uno es así. Uno se siente cómodo en el sistema que vive. Y a veces uno se realiza con la gente con la que uno está y se siente seguro entre la gente, y a veces uno hasta toma el estilo de vida de las personas por mantenerse seguro en una posición. Y eso es un poquito arriesgado, porque cuando uno deja que las posiciones, las comodidades, las proyecciones de uno mismo lo realicen, y no se atreve uno hasta identificarse como cristiano, pues en este caso hay una vida doble, y eso es un poquito arriesgado. Entonces el precio o el costo que vamos a pagar por seguir a Cristo es estar dispuesto a abandonar todo lo que nos ha dado esa cierta seguridad. Eso es lo que está diciendo ahí Jesús en esos cuadros que vimos. Abandonar esa cierta comodidad que nos da seguridad. O sea, nos da seguridad social, nos da tranquilidad social, nos da cierta estabilidad en el campo donde nos desarrollamos. Pero tenemos problemas, porque si Cristo viene y nos encuentra inmiscuidos o mezclados con la gente que nos hace sentirnos realizados porque estamos en una onda con ellos, puede ser que si nos encuentra en ese momento perdamos de vista al Señor. Por eso el texto dice que a todo aquel que echa mano al arado tiene que ver hacia adelante, porque si alguien mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios.
no es apto para el reino de Dios. Se necesita entonces estar dispuestos a abandonar todo lo que nos ha dado cierta seguridad. Y por último, determinar, enfocarnos en Jesús. No debemos permitir que nada nos distraiga de la manera de vivir que Él llama buena y verdadera. La única vida segura es la vida que se tiene con el modelo perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Fíjese que es bien interesante cuando vamos al versículo que leímos para el día de hoy. Es bien interesante cuando vamos a este versículo final, porque el Señor nos está llamando a nosotros a tomar conciencia de que somos partícipes del reino de Dios, pero siempre y cuando nuestros intereses están puestos hacia adelante, viendo al perfecto. Y quiero terminar con esto cuando hablamos de enfocarnos en Él. Si queremos tomar modelos o estilos de vida para seguir, el modelo perfecto es Cristo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver la calidad de vida que Él llevó. ¿Dónde la podemos encontrar? Pues en su misma biografía. ¿Dónde está esa biografía? Pues la encontramos en los libros de la palabra de Dios. Lo encontramos en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan. Esos pasajes nos ayudan a conocer a Jesús de manera cercana a lo que se habla de su historia, de su vida, su persona, su ministerio. Pero no solamente ahí, porque toda la Biblia nos informa acerca del carácter de Cristo. Toda la Biblia. Entonces tenemos que partir de conocer a Jesús y tratar de vivir la vida que Él llama la vida correcta, la vida buena, la vida verdadera. Y a manera de conclusión, y si lo pueden leer conmigo, diga: si hemos resuelto servir al Señor, es necesario enfocarnos en Él. Amén. Si hemos resuelto servir al Señor, es necesario enfocarnos en Él, en Jesús. ¿Por qué? Aquí viene lo siguiente: nuestras conveniencias y condiciones nos pueden hacer perder el enfoque, nos pudieran distraer, y eso nos puede llegar a provocar perder el derecho de pertenecer a su reino. O sea, no podemos pensar en vivir una vida así mediocre. Si vamos a resolver servir a Jesús, entonces tenemos que enfocarnos en Él. Tenemos que enfocarnos en Jesús. ¿Cuál es el problema del ser humano el día de hoy? Que pone sus ojos en los hombres. Y cuando el hombre pone sus ojos en los hombres, se desenfoca de Cristo, pierde a Cristo en el camino y sigue a los hombres, pero no sigue a Cristo. Y es un error garrafal pensar que vamos siguiendo a los que siguen a Cristo cuando no sabemos realmente si los que decimos que van siguiendo a Cristo lo están haciendo en verdad. No tenemos que pensar en secundarios para servir a Cristo. Tenemos que poner nuestros ojos en Él específicamente. Así lo dice la palabra. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo Jesús. Hechos 4:2. Ahí estamos entonces. Jesús es el único modelo. Así que si vamos a servir a Cristo, tenemos que poner nuestros ojos en Él. Jamás poner a segundas personas de por medio. Querer ser como el fulano de tal, como el líder tal, eso es un error. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Poner nuestros ojos en Cristo. Y cuando seguimos a Cristo, vamos a estar bien enfocados. ¿Por qué razón? Porque nuestras conveniencias, nuestras condiciones nos pueden hacer perder el enfoque. Y si perdemos de vista a Jesús, hermanos amados, nuestra religión es vana. De nada sirve que nos desvivamos haciendo parte de una religión si al final Cristo no es nuestro Señor. Al final de la historia, cuando seamos llamados a cuenta, cuando las personas se quieran presentar delante de Jesús y le quieran pedir el derecho de la participación en el reino eterno, la sorpresa que se van a llevar es decir: yo no sé quiénes son ustedes. Y esa sería la pérdida más grosera que podamos enfrentar a un ser humano, que pensábamos ir siguiendo a Jesús y nos confiamos del que va adelante, y el que va adelante perdió el rumbo y nos perdió también a nosotros. Así que no pongamos la mirada en ningún ser humano, en ninguna persona mortal en la tierra, por santificado que parezca ser.
ninguno merece que pongamos nuestra mirada en Él. El único que lo merece es el que nos salvó. Cristo Jesús es el único que merece que pongamos nuestros ojos en Él y que lo veamos fijamente, porque si nos distraemos, podemos perder el derecho de pertenecer a su reino. ¿Y de qué sirvió la vida cristiana si al final nos perdemos? ¿De qué sirvió la vida cristiana si al final nos perdemos? Entonces, termino con este ejemplo. Alguien está en la iglesia, se hace evangélico y todo el mundo miraba al fulano que no tenía paso, muy lento, aquel como que no tiene muchas ganas de servir al Señor. Pero pasa el año, pasan 2 años, pasan los años y el hermano sigue ahí, al grado de que se constituye muchas veces como consejero en la iglesia, porque es una persona que, aunque vaya a paso lento, es una persona que persevera en la gracia, se mantiene. Pero hay otros que salen con toda la velocidad del mundo. ¿Y qué pasa? Se quedan a medio camino y todos dicen, bueno, tan espiritual que se miraba fulano, pero se quedó. Entonces es más espiritual al que, aunque vaya a paso lento, siempre se mantiene siguiendo a Jesús todos los días de su vida. Entonces, mis estimados, aunque nuestros pasos sean pocos y lentos, y aunque sean así pequeños, tratemos la manera de darlos mirando al blanco y perfecto Cristo Jesús. Y un día Él nos va a decir estas palabras: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y eso va a ser glorioso cuando Él, aquel en quien usted puso sus ojos, le diga la bienvenida. Mira, te venía observando. Yo sé que con poca fuerza, pero ahí venías perseverando y no perdiste el enfoque y ahora tenés el resultado. Espero que una vez el Señor nos dé la bienvenida cuando nos tenga con Él en el cielo. Así que mientras tanto les animo en el nombre del Señor a seguir perseverando en esta gracia. Pongamos nuestros ojos en Él, que Él no nos va a llevar a un destino equivocado, nos va a llevar a un destino seguro. Eso es nuestro Jesús. Padre Santo, te doy gracias en este momento por esta palabra que me permites traer para que nuestros hermanos y amigos puedan escuchar. Gracias te doy por los que están aquí escuchando esta palabra, y gracias te doy por los que han de escuchar esta palabra en cualquier momento diferido. Te encargo que nos ayudes a enfocarnos en ti y que pensemos que debemos dedicarnos intencionalmente por servirte, porque al final vamos a sacarle provecho. Señor, tu palabra dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que nosotros no queremos tener esa mala experiencia de estar desenfocados, porque al final tendríamos la nefasta idea de pertenecer y no va a ser así. Así que te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser personas perseverantes en la gracia. Gracias porque nos has salvado. Ya que vamos en este camino, en este servicio, queremos estar siempre dedicados intencionalmente a sacarle provecho a nuestra vida contigo. Gracias por el modelo que has establecido en Cristo Jesús. Y gracias porque nos has ordenado en tu palabra que pongamos nuestros ojos en Él, que Él es autor y también consumador de nuestra fe. Gracias por esta palabra. Pedimos que siempre nos ayudes a estar enfocados. Te lo pedimos en el bendito y maravilloso nombre de Jesús. Te pido, Señor, que salves a aquellos que han de ser salvos. Eso es nuestro deseo, esa es nuestra oración por aquellos que todavía no te conocen, aquellos que todavía no te sirven, que todavía no se han negado a sí mismos por servirte en el camino de la fe. Te pido para que ellos también sean alcanzados. Salva nuestra familia, salva a nuestros vecinos, salva a nuestros amigos. Señor, te pedimos la salvación por los demás. En esta oportunidad también te pedimos sanidad espiritual y física. Gracias por esta palabra que nos has dado en este momento. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis estimados, por este tiempo que dedicamos a oír la palabra del Señor. Ojalá que ella traiga provecho y que nos ayude a progresar en el camino del Señor. Que la paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones. Será hasta una nueva oportunidad. Amén.